Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de cómo a pesar de todo se siguen estrenando series, se siguen renovando series y por supuesto se siguen cancelando series. Además, como cada semana repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings con importantes novedades en cabeza y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Exotic Arrabal. ¿Cómo estamos, Francis? Ya he terminado Tiger King, CJ. Que me lo he pasado con Tiger King, recomendación absoluta ahora para el confinamiento. ¿Has visto algo o no te has acercado a ello todavía? Absolutamente nada. Yo aquí voy a resistir hasta el final, voy a ser el último que lo vea. Ahora cuando se le pase toda la moda de todo el mundo, que por cierto han medio confirmado que están haciendo a prisa y corriendo otro episodio adicional ahora a Netflix, que veremos cuando lo estrenan, ¿no? Y se está preparando una serie de televisión, ¿eh? De hecho, ya empieza a haber casting y todo. Lo que pasa es que el proyecto de serie de televisión estaba en paralelo al del True Crime de Netflix y tras el estreno de la serie en Netflix y el éxito absoluto que ha sido, han acelerado el proyecto. De hecho, ¿quién estaba detrás del proyecto? Ay, no consigo recordar. Había una actriz muy famosa e importante que era una de las productoras ejecutivas del proyecto y también iba a tener uno de los papeles protagonistas en Tiger King. Es el personaje que interpreta la que tiene el zoológico más de conservador y tal. No consigo recordar cómo se llama el nombre de la mujer, pero es esa, la que tiene un poquito más ese punto de preservación de los tigres o no. Tenéis que ver a Tiger King para descubrirlo. Pero sí, ya me la he terminado, increíble, fantástico. Desde luego es el fenómeno de esta cuarentena, iba a decir este primero de año, ¿no? Pero sí que de estas cosas que tenía Netflix, igual que se ocurrió en un momento con Making a Murderer, yo creo que desde luego este fenómeno que luego lo han promocionado, ¿eh? O sea que no es una cosa que sea solamente de boca a oreja, sino que han decidido que iba a funcionar. En cuanto han visto que ha funcionado, está apareciendo en la home, en esa entrada, nada más llegar a la propia web de Netflix para poder comentarla y para poder verla. Y desde luego que es la gran serie que se está hablando, ya no solo en Estados Unidos, sino también aquí en el grupo. Y a ver qué ocurre con ese último episodio, si cierran alguna cosa más o cuentan alguna cosa más. Yo la tengo pendiente y a ver si encuentro un rato para verla, pero tenía otro montón de cosas que ver, como alguna de las que vamos a comentar ahora. Y es que, empezando con las noticias, seguimos haciendo cosas por encima de nuestras posibilidades. Esto es una pena locura. Estamos aquí, todo el mundo, y nosotros no hacemos más que hacer cosas. Una de ellas es, igual que tuvimos el Fuera de Series Live con La Casa de Papel la semana pasada, volvemos el 13 de abril, volvemos el lunes que viene con un nuevo Fuera de Series Live con La Línea Invisible, Francis. Nuevo Fuera de Series Live, ya segundo de este confinamiento, de esta cuarentena. De nuevo un FDS Live que va a ser 100% digital, no va a haber evento físico en el auditorio de Espacio Fundación Telefónica, pero igualmente va a haber FDS Live y también lo vamos a retransmitir por la web de Espacio Fundación Telefónica, que es espacio.fundaciontelefónica.com. Ahí el lunes 13 de abril a las 7 de la tarde podréis disfrutar de este nuevo FDS Live con La Línea Invisible, la gran serie de Movistar Plus que estrena ahora este mes de abril, dirigida por Mariano Barroso, al que tendremos como invitado junto a Antonio de la Torre, interpretando a Melitón Manzanas, Alex Moner y también a Enrique Auquer. Así que repartazo que tenemos en nuestro próximo FDS Live. Y muchas ganas ya, CJ, queda poquito eso. El lunes de la semana que viene a las 7 de la tarde pues ya tenéis planazo. La serie se estrena este miércoles 8 de abril. Ahora cuando vayamos a Movistar hablaremos de ella. Así que aprovecháis este puente que va a haber de Semana Santa. Y el lunes nos vemos con el live. Tenemos muchas ganas de que lo veáis, ¿eh? Va a ser un gran FDS Live. Espero que ya todo el mundo se lo pasara bien con el de La Casa de Papel, que ya se ha podido ver, que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica. Así que ahora os animéis con este de La Línea Invisible. Ahora hablaremos un poquito más de ella cuando lleguemos a Movistar Plus, porque empezamos, como siempre, nuestro repaso de las novedades y de las noticias. Alguna hay, más de la que podemos pensar, sobre todo renovaciones, que yo pensaba que nadie iba a renovar una serie aquí, pues ya veré que me equivoco. Lo primero que tenemos es el estreno de Filmin de la semana. El 7 de abril llega Filmin Pure. Una serie británica más que suma a su catálogo de ficciones Filmin. Se trata de una comedia dramática de 6 episodios de media hora de duración. Está basada en la novela autobiográfica del mismo nombre de Ross Cartwright. Narra la historia de Marnie, una joven que lleva muchos años sufriendo en silencio el acoso de unos pensamientos intrusivos de naturaleza sexual que no puede quitarse de la cabeza. Creyendo tener una obsesión por sexo, va a viajar a Londres buscando encontrar respuestas a sus problemas.
cosas curiosas, y Filmin que sigue engrosando su catálogo. El viernes pasado en el FDS Cuarentena que hacemos todas las tardes en Instagram de 6 a 6 y media, precisamente está hablando con Juan Galonce del peso, ¿no?, que está cogiendo Filmin en cuanto a las series británicas y también del Nordic Noir o de las nuevas que nos están llegando de todos los países nórdicos. Vamos con HBO España, Francis. Hablábamos antes de cosas como Tiger King y de estos documentales. HBO España tiene un documental más truculento, del cual ya tuvimos un pequeño adelanto en la segunda temporada de Mindhunter. Se hablaba un poquito de este caso, que es Crimen y desaparición en Atlanta, los niños perdidos, que nos llega el 6 de abril. Un poquito nada, se habla muchísimo, es el caso que centra la segunda temporada de Mindhunter. Esta serie documental se va a adentrar en ese caso que ya trataba la segunda temporada de la serie de Fincher, ese crimen y desaparición de los niños de Atlanta en un periodo que está comprendido entre 1979 y 1981. Al menos 30 niños y jóvenes afroamericanos desaparecieron o fueron asesinados en Atlanta. El acusado por todo esto, a la persona que tuvieron fue a Wayne Williams, un chico afroamericano de 23 años que era procesado por 2 de los crímenes. El resto de los casos finalmente se cerraron tras su condena en 1982. La docuserie va a dar voz a las familias de las víctimas y examinar las pruebas del juicio y los informes del juzgado, poniendo en primer plano nuevas cuestiones para una investigación mucho más amplia. Va a echar un vistazo de cerca a las tensiones raciales y enfrentamientos culturales que llevaron a Atlanta en aquel momento a ser un punto de ebullición y a esa al final encierro de una nación en un momento de transición absoluto como era en el que se encontraba. Dicen que la serie va a arrojar nueva luz sobre las complejidades del caos de los niños desaparecidos y asesinados de Atlanta a finales de los 70 y principios de los 80, a medida que la investigación se va a reabrir 40 años después. Así que sí, un caso que vuelve a la palestra, que vuelve a estar en los titulares norteamericanos, que tuvo ese surgimiento gracias a algunos podcasts, gracias también a la segunda temporada de Mindhunter, de la serie eso, producida y dirigida por David Fincher, y que ahora HBO trae esta docuserie sobre el crimen y la desaparición en Atlanta, sobre esos niños perdidos. La otra cosa que tenemos de HBO España, bueno, pues es la habitual, y es que otra serie que se retrasa su estreno, en este caso una de las grandes apuestas que tenía para estos meses, La innegable verdad, se nos va a ir al mes de mayo. Miniserie protagonizada por Mark Ruffalo, que esperamos el 28 de abril en HBO España. Va a retrasar el lanzamiento de su primer episodio al 11 de mayo, ocupando así la franja horaria que dejaba libre Dan Doing en el HBO norteamericano, después de confirmar que no llegará hasta la temporada de otoño. Así que ahí, bueno, esta caída de piezas de dominó, este juego de movimientos dentro de la parrilla de HBO en Estados Unidos, que por supuesto afectan a HBO aquí en España. Así que eso, Dan Doing, ya lo comentamos la semana pasada, se iba desde mayo hasta la próxima temporada de otoño, hasta la Fall Season. Así que está La innegable verdad, la miniserie protagonizada por Mark Ruffalo, pues se moverá del 28 de abril al 11 de mayo. Tampoco se mueve mucho, se mueve un par de semanitas. Los movimientos, luego esto es lo más tranquilo que hemos tenido. Dan Doing se ha ido directo a Fall Season. Que hemos tenido totalmente en meses. Tiene claro desde que la serie está enlatada y que está disponible. Y al final es lo que contaba Francis, es que no se nos olvide que HBO en Estados Unidos sigue siendo un canal lineal donde, de hecho, los números que vemos cuando hacen las grandes audiencias es ese estreno lineal que tenía los domingos a partir de las 10 de la noche o de las 9 de la noche, que tenía alguna de las comedias y los grandes estrenos que tenía especialmente en drama. Normalmente siempre solo son un drama y luego 2 comedias. Una de ellas últimamente suele ser la serie de Bill Maher, que ahora también ha ocupado los lunes. Por eso alguna de las series de HBO nos llegan a España los martes, y es porque se han estrenado los lunes en Estados Unidos después de la compra de AT&T. Pero ese es el hueco que tradicionalmente han tenido y que tienen que ocuparlo, porque ellos siguen teniendo un montón de suscriptores lineales que tienen la costumbre, pues eso, de sentarse a ver a las 10 de la noche, pues desde Los Sopranos hasta Juego de Tronos, todos los grandes dramas que nos ha traído HBO durante los últimos 20 años. Francis, hablábamos antes de ella, con Movistar Plus. El 8 de abril, como comentábamos previamente, Francis, nos llega La línea invisible. El 7 de junio de 1968, el líder de ETA, Xavi Etxebarrieta, cruzaba esa línea invisible que da título a la serie al matar a la primera víctima mortal de la organización, el guardia civil gallego José Antonio Pardines. Pocas horas después, el propio Xavi era abatido en un enfrentamiento con la Guardia Civil, convirtiéndose en el primero en matar y el primero en morir en la historia de ETA. Tras la muerte de su líder, los compañeros de Xavi deciden vengar su muerte asesinando a su principal perseguidor, el inspector Melitón Manzanas.
no son conscientes de que están a punto de abrir un camino plagado de dolor y venganza, de miedo y terror que marcará los siguientes 50 años de la historia de España. La línea invisible está dirigida por Mariano Barroso y protagonizada por un extenso reparto encabezado por Alex Moner, Antonio de la Torre, Ana Castillo, Asier Echandía, Patrick Criado, Patricia López Arnaiz, Enrique Auquer, bueno, y podría Brutal. seguir, CJ, Brutal. porque la lista de nombres de la línea invisible es bien gruesa e importante. ¿Qué te ha parecido? Hemos podido ver el primer episodio, sinceramente, porque no tengo cuerpo para más. No porque ya ahora comentaremos, a mí me ha gustado muchísimo, pero me ha ocurrido igual que con la Conjura contra América y es no tengo el cuerpo ni el ámbito de espíritu, las crías todo el día por casa que es complicado hacerlo, es una serie que además me apetece ver en pantalla grande y no ver en el iPad y eso es lo que te digo. ¿A ti qué te ha parecido, Francis? Pues yo no he visto más porque no me ha dado tiempo a ver más. Vi el primero ayer domingo por la noche ya a las 11, llegué justito a las últimas. Si no se me hubiera hecho tan tarde, me lo hubiera puesto tan tarde, hubiera seguido viendo, porque creo que nos han pasado 5 o 6 episodios de los 8 que tiene en total. Es una miniserie, va a ser una única temporada, como ya hiciera Mariano Barroso en Movistar Plus con El Día de Mañana. A mí me ha encantado, me parece que tiene una gran producción. Estéticamente me recuerda mucho al Día de Mañana, casi que comparten época, bailan muy poquito los años que distan una miniserie de otra. Me ha parecido muy potente eso, cuenta el origen de la banda armada de ETA, de cómo surge, cuál es ese punto seminal que tiene la banda, cuál es su origen, cómo comienzan, y te va reflejando los dos puntos, tanto el del origen de la banda como la policía o ese Melitón Manzana, ese detective de policía, empieza a ver el surgimiento, el nacimiento de la banda. Como hay una escena que me ha gustado mucho, porque Franco va a ir al País Vasco, creo que va a Sí, Guipúzcoa. va como todos los años a veranear en San Sebastián, que era día del año el lugar donde veraneaba, vamos. Y entiendo, no sé si dicen el cargo, pero un superior de policía le pasa un poco revista a Melitón Manzana de cómo está el asunto, ¿no? De los anarquistas, los comunistas, los disidentes del gobierno, cómo va haciendo todo esto. Y hay un momento en el personaje interpretado Antonio de la Torre de Melitón Manzana que dice, bueno, también dice, y no hay nada más, no tienes nada más, porque lo tienen todo como muy controlado, ¿no? Viene a decir como que un tercio lo tienen en la cárcel, otro tercio está huido en el sur de Francia y el otro tercio el que tienen más o menos controlado. Dice, bueno, si hay por aquí, mira, tengo este folio, y se lo da, dice, ¿solo este? Dice, sí, es como unos jóvenes, jóvenes del PNV, que creo que viene a decir que vienen del PNV, pertenecen al PNV o simpatizantes del PNV, dice, pero solo hacen pintadas y algún acto así vandálico menor, ¿no? Y cómo termina el primer episodio, que no lo voy a decir, cometiendo un pequeñito atentado para lo que luego se va a producir o lo que luego va a ser la historia de la banda, que a día de hoy podemos ver con perspectiva. Me ha gustado mucho. Creo que por un lado construye un drama de personajes bastante íntimo, desde el propio personaje de Antonio Latorre junto al de Enrique Auquer y Alex Moner, que interpretan a esos hermanos Echevarrieta, de cómo te está contando la historia de Xavi, de que en el fondo es un intelectual, pertenece, bueno, es un estudiante de cuarto grado de la universidad, que ya estando en cuarto está dando curso a su vez a primero, y de cómo van a ir tejiendo esa transición hasta cometer el asesinato y convertir a ETA en una banda terrorista que marcará la historia de España. Me ha gustado mucho eso, creo que tiene mucho ritmo, que avanza mucho. El primer episodio son 42 minutos, que se hace bastante corto. En total van a ser 8 episodios. Yo le tengo muchas ganas, ¿eh? De hecho, en estos días, hoy seguramente seguiré con la serie, y en estos días antes del estreno me pondré al día con los screeners. Un día después, a mí, como comentado, a mí me ha gustado muchísimo. Y es cierto que es una cosa que a mí parte, por ejemplo, me encanta bueno, la parte de contarte el papel que tiene la iglesia vasca en todo esto y cómo Sí. es al final la que les acoge y la que les da el sitio de salvaguarda para tenerlo, que es una cosa que siempre se ha sabido, ¿no? De ese peso que hay, porque al final el PNV pues es un partido, luego cambiado, pero un partido de derechas y muy pegado a los carlistas y muy pegado a la parte de Cristo Rey y fueros, ¿no? Y bueno, pues todo ese tipo de cosas que al final son tremendamente complicadas de comentar porque te vas a meter en el aspecto político sin duda, como obra de arte o como reflexión de lo que hay. Lo que he dicho, solamente he podido ver el primer episodio, pues me cuesta responderme a verlo, pero tengo muchas ganas de ver cómo termina. Como tengo muchísimas ganas de ver, vamos, te voy a contar yo, una de mis series favoritas de siempre, vuelve con su cuarta temporada, The Good Fight, nos llega a Movistar Plus el 9 de abril, un día después. La lucha va a continuar, pero tocará elegir bien las batallas después de perder a su mayor cliente y de que el nombre de su bufete haya sido mancillado. Reddick Boseman y Lohar no cuentan con demasiado margen de acción. Ante este radical cambio de escenario, los socios se verán forzados a aceptar la oferta de una enorme firma multinacional y convertirse en una pequeña subsidiaria a partir de ahora,
todas sus decisiones pueden ser supervisadas y cuestionadas por un gigante que está literalmente por encima de ellos. Mientras St. Lowry se volcará en promesas buenistas, Dean Lockhart y sus colegas midieran sus pasos bajo la amenaza de una pérdida definitiva de independencia. Según los creadores, Michelle y Robert King, esta temporada va a centrarse menos en Trump y más en los abogados. Dicen que harán más hincapié en cómo la situación política actual está afectando al mundo legal y algo de eso tiene que ver con Trump directamente, pero mucho también que ver con el daño colateral de la caída de ciertos valores y normas de hoy en día. Sí, señor. Además tenemos el regreso, si habéis podido ver el tráiler de alguno de los viejos conocidos, tanto de Good Fight como de Good Wife. Volvemos a tener a Michael J. Fox, que hace un porrón de tiempo que no lo vimos en nuestras pantallas, haciendo ese sinvergüenza de abogado que a mí me encanta. Tenemos una trama, parece lineal, durante toda la temporada acerca de un memorándum. De hecho, en el tráiler también juegan bastante con ellos. Y si veis las promociones que está haciendo Movistar Plus o CBS All Access en el caso americano, se habla mucho del memorándum con un número que no recuerdo ahora mismo y que parece que va a ser el tema recurrente durante toda la temporada. Hay que ver cómo termina, porque la temporada anterior acabó con una cosa, bueno, con un asalto directamente a casa de Dean Lockhart, a ver cómo se resuelve esa parte inicialmente. Y lo que parece que vamos a tener es una temporada truncada, muy al estilo de The Walking Dead o muy al estilo de la serie de AMC, porque parece que no les ha dado tiempo a hacer, evidentemente, toda la grabación y toda la postproducción del resto de las series. Yo creo que tienen más o menos la mitad de la temporada grabada y enlatada. Esos son los rumores que he podido leer en alguno de los medios americanos, y eso es lo que tenemos. A ver qué es lo que ocurre finalmente con toda esta parte, pero desde luego es, bueno, pues una de las grandes noticias. Como os digo, es una de mis series favoritas con muchísima diferencia y que tengo muchísima ganas de verla. Francis, vamos ya con el Gigante Rojo, vamos ya con Netflix. La unidad, CJ, la unidad, que tenemos tráiler de la unidad. Señor, sí, es que me he liado con el botón este de la unidad. Hablando de trailers espectaculares, madre mía. Pues anda que no es espectacular, el tráiler de la unidad. Cuéntame. Bueno, cuéntame, tú lo has podido ver. Es esta serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, producción de Vaca Films para Movistar Plus. Parece, por el tráiler, el gran proyecto de Movistar Plus, desde luego, en cuanto a producción y dinero en el presupuesto del proyecto se refiere, después de La Peste. ¿Qué te ha parecido a ti el tráiler? Dinero hay, pero vamos, dinero hay como si no costase. O sea, la parte es mucho más de meterse directamente en el follón, de hablar de todo este complejo terrorista. Ya sabíamos desde cuando se hacía el rodaje y por el lugar donde estaban rodando que iba a tenerlo. Ese momento en el que comentan hemos detenido al terrorista más importante del mundo. Y a ver cómo se mantiene la acción. Yo creo que dinero han tenido para poder hacer la producción, y es mucho más que la parte espectacular de las persecuciones o de los tiroteos, el cómo se lleve la trama y si la trama es interesante. Yo creo que para todos los aficionados, pues a Homeland, precisamente ahora que va a terminar dentro de nada, o a ese tipo de series, es desde luego la serie ideal para ver ellos. Y es una, como decías tú, de las apuestas grandes que tiene este año Movistar Plus, de un género que habitualmente no es que estemos muy habituados. Sí, Dani La Torre en cine, evidentemente, que al final yo creo que por eso es por lo que han contratado, y que ha funcionado bastante bien en taquilla las producciones suyas, especialmente con dinero detrás de Mediaset en los últimos 3 o 4 años, ¿no, Francis? Sí. La serie dicen que está, desde Movistar comentaban que está basada en esta desconocida unidad especial que hay contra el terrorismo, que lo que se proponían era contar las vidas individuales y las hazañas colectivas de este grupo de la Policía Nacional, que trabaja prácticamente en la sombra velando por la seguridad de todos. Tenemos como protagonista a Natalie Poza, a Luis Zaera, que es uno de esos grandes, enormes actores secundarios del cine, de las series españolas. Ya lo tuvimos en La Zona, en la otra serie de Movistar Plus. Lo vamos a tener aquí en la unidad. Eso, el trailer pinta espectacular. Recuerda muchísimo, tanto estética como narrativamente, a Homeland. Y a ver qué tal. La serie va a adelantar su estreno. La serie va a adelantar su estreno. Esperábamos que fuera para mucho más tarde, quizás para principios de verano, incluso para la temporada de otoño. Han confirmado en Movistar Plus que se va a estrenar en mayo. Va a ser la serie que se estrene después de La Línea Invisible, salvo que comuniquen o anuncien otro estreno antes, pero todo entendemos que va a ser el siguiente estreno. El trailer es espectacular, ¿eh? Lo tenéis en foraseries.com. Echadle un vistazo. Yo tengo ya muchísimas ganas. Era un proyecto que por producción, presupuesto, porque sabemos que han hecho un rodaje internacional, no sé si han llegado a rodar en 6 o 8 países, han estado rodando en Melilla, en toda la zona de la valla, pero luego se han ido a varios países del norte de África
a rodar eso. Sabíamos que era una producción que contaba con gran presupuesto y con gran proyección dentro del canal. Dicen que no han escatimado en persecuciones de coches, en alquiler de helicópteros, en explosiones, en guerra y eso en general en producción para llevar a cabo esta serie a la pantalla. Así que muchas ganas, ¿eh? Eso, nos queda poquito, ya en mayo. La verdad es que una alegría, porque eso, yo daba por hecho que hasta verano o después de verano no la veríamos. Es una serie muy de verano. Yo sí que se confiaba que iba a estrenarse eso en julio, agosto y que yo creo que era la serie para hacerlo, pero al final, bueno, pues estarán evaluando nuevamente lo mismo de siempre, de qué series tienen en producción, qué es lo que tiene a día de hoy para poder emitir, y al final la unidad se grabó hace tiempo y yo creo que han podido hacer todo el proceso de postproducción y por eso pues lo vamos a tener dentro de nada. Ahora sí, vamos ya con Netflix. Un Netflix que todas sus noticias giran alrededor de sus adaptaciones de series. La de cal o la buena es que Lock and Key va a tener segunda temporada de Netflix. Pues sí, yo creo que esta es confirmación de algo que todos entendíamos, ¿no? Creo que sí que tiene pinta que la serie no ha funcionado tan bien o no se ha hablado tanto de ella como se esperaba, pero desde luego era un proyecto que ha dado mucho, estuvo por la televisión, hemos hablado mucho de ello en Fuera de Series, tanto en la web como aquí en streaming. Cuando se hizo Netflix con los derechos, finalmente se la quedó ella. Todos entendíamos eso, que iba a llegar para tener varias temporadas. La serie está creada por Carlton Cuse y Meredith Averill. Así que nada, confirmada segunda temporada para Lock and Key. Muy mal tenía que ir, ¿eh? Para que Lock and Key, para que una serie de estos grandes estrenos de Netflix no consiguiera su renovación para una temporada más. Sí, señor. La otra cosa que tenemos es la de arena, y es que la facción Octubre y V-Wars, las dos adaptaciones también de cómic, bueno, pues canceladas. Esta también para sorpresa de nadie, creo. Igual que lo que han quedado por hecho su renovación, tanto de Wars como la facción de Octubre han sido series, adaptaciones de cómic, también de la editorial de IDW, que llegaban no sabiéndose mucho de ellas, sin demasiado ruido. La facción de Octubre, de hecho, retrasó su estreno. En principio estaba previsto para otoño, no ha sido hasta 2020 cuando la hemos terminado de ver, cuando Netflix la ha podido estrenar. Son ambos proyectos que han llegado con muy poquito ruido a la plataforma, de los que posteriormente se ha hablado poco, y de lo poquito que se ha hablado, CJ, se ha hablado mal. Así que nada, ambas canceladas, finiquitadas. Se suma a cancelaciones recientes como la de Mesías, AJ and the Queen, Jailbreak, Spinning Out, Soundtrack. Bueno, unas cuantas cancelaciones que se ha acumulado en Netflix. Lógico y normal, ¿eh? Porque producen muchísimo, pegan muchos tiros y algunos salen bien y tienen nueva temporada y otros se quedan en una única. Ha cambiado totalmente el tono de Netflix. Recordemos esa Netflix en la que los primeros años todo se renovaba, absolutamente todo, funcionase o no funcionase. Eso ya es una cosa que cambió hace bastante tiempo, con alguna cancelación más dolorosa o menos dolorosa, y que no tiene ningún problema en cancelar las series en primera temporada. Acuérdate la primera oleada de hace 8 años, 9 años, cuando Netflix se mete en este mundo en el que no había ninguna serie en la que no tuviese una renovación para una segunda temporada. Algo parecido a lo que está haciendo Apple también ahora. Es decir, Apple ha renovado absolutamente todo su elenco, quitando las cosas que en principio se habían planteado como película o como miniserie. Absolutamente todo lo que podía tener posibilidad de ser serie se ha renovado. Algo también que hizo en su momento Netflix y que ahora ha cambiado total y absolutamente. Pero sigue apostando por estas adaptaciones, ¿no? Ese convenio que tienen con IDW, ese convenio, bueno, directamente un convenio, siendo la compra directamente de Millar World, de la productora o de la creadora o de la editorial de cómics que tenía Mark Millar, para que les nutra de posibles nuevas series basadas en los cómics que tiene Mark Millar. Y es otro de los filones, pues junto con el stand-up comedy, junto con las comedias románticas en la parte de cine que nadie estaba haciendo y que Netflix ha cogido, pues que al final están cogiendo la antorcha y que están haciendo como son las adaptaciones de cómic. Aparte de aquí, Francis, la semana pasada se estrenaba La Casa de Papel. Tuvimos ese Fuera de Series live un día antes de su estreno, el jueves pasado. Tú has podido ver esta cuarta parte, ¿no? Que es como ellos al final están hablando de ella. ¿Qué te ha parecido? Sí, cuarta parte, hasta que luego en el documental que ahora hablaremos de él sale Alex Pina y dice cuarta temporada y a tomar por saco. Pero sí, en Netflix se le llaman cuarta parte. Me la he devorado, había conseguido ver con los screeners solo un episodio antes. Este fin de semana ha caído entero. Del viernes al domingo han caído los 8 episodios que dura esta cuarta parte, que hace casi una duología con esa tercera parte. Es casi una temporada a medias, aunque en el punto en el que se ha quedado la cuarta parte casi que va a ser extensible a la quinta también, ¿eh? Va a ser una segunda o una tercera temporada, yo que sé. Ya nos hacemos un lío con esto de las partes y las temporadas, tremendo, pero va a ser bastante larga. Me ha encantado, ¿eh? Hacen una cosa muy interesante. Es difícil hablar de la cuarta temporada de La Casa de Papel sin spoilers y sin decir algo que ya todos sabemos, que es que pues desde que entró en Netflix la producción es absolutamente espectacular, y es algo que ya pudimos ver en esa tercera parte. Algunas
serie de recursos o narrativas visuales que no se podían permitir cuando la serie estaba en Antena 3, pues con la irrupción de la tercera parte en Netflix, pues se nota que fueron a tumba abierta y todo lo que no se habían podido permitir y en todo lo que se tuvieron que quedar cortos, decidieron dejarnos claro que ya era una serie de Netflix y una serie internacional y una serie convertida en un auténtico éxito a lo largo de todo el mundo, y tuvieron todo lo que necesitaron para hacerla más grande y más espectacular. La cuarta temporada sigue siendo igual. La cuarta me parece muy interesante porque introducen un elemento, una nueva variable, y es que al final La Casa de Papel CJ es una serie sobre una banda de atracadores que roban primero la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Spoiler, sale bien y se libra aquí y se escapan, si no, no habría tercera y cuarta parte, y en la tercera parte van a robar el banco de España. Claro, a partir de aquí, cuando se anunció que, bueno, primero que Netflix había comprado los derechos de la serie, eso, para darle más temporada, lo que todos pensamos, o al menos lo que algunos especulábamos, yo entre ellos, era que iban a convertir en una banda de atracadores a nivel internacional, que iban a dar ese salto de robar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues a robar Fort Knox, por aquello de ser Netflix americana, o luego cuando se filtraron las fotos de que estaban rodando en Florencia y en la Plaza del Duomo, pues pensamos, bueno, pues a lo mejor roban la Galería de los Uffizi, y van a robar los Botticellis, o hacen algunos robos, ¿no? Por Florencia, el David de Miguel Ángel o alguna cosa así, ¿no? Y no, cuando se anunció de que el robo para esta tercera temporada y la cuarta era el Banco de España, y que decidían mantener la serie como algo local, y es algo que luego los creadores han comentado bastante, que se plantearon todas las posibilidades con Netflix y lo que querían desde Netflix, tanto ellos como los creadores, que la serie había sido un éxito local, una serie muy española, que querían conservar esa esencia de la serie y no internacionalizarla en cuanto a su discurso, sino que sí seguirá teniendo esa esencia española, y por eso robar el Banco de España y no irse a otro país a robar. Claro, las posibilidades se te limitan cuando quieres hacer muchas temporadas y es una serie de éxito. No hay muchos bancos de España que robar. Ya han robado la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y ahora el Banco de España. Así que hacen una cosa muy interesante, que es introducir nuevos elementos dentro de la narrativa y la iconografía de la serie. En la tercera parte creo que esa temporada más de transición, porque van a robar el Banco de España y se meten dentro del banco. En la cuarta temporada o cuarta parte, sin estando en el Banco de España, tienen que estirar, entiendo, eso para varias temporadas. Ya os digo yo, sin estar confirmado oficialmente, pero habiendo visto la serie, que quinta temporada tiene, no hay, por cómo vamos, acaba. en fin, que todo en este mundo, y mira la situación en la que estamos, pero vamos, yo creo que no existe ningún universo en el que Netflix siga existiendo y no existe una quinta temporada o quinta parte de La Casa de Papel. Quinta va a haber seguro, no sé si sexta, pero quinta no es que vaya a haber, es que tiene que haber por el punto narrativo en el que acaba la cuarta parte. Entonces lo que han hecho ha sido introducir nuevos elementos, y entonces la cuarta parte es muy, intentando no hacer spoiler, una jungla de cristal o un Alien el octavo pasajero. Y quien haya visto la jungla de cristal y o el octavo Alien el octavo pasajero entenderá o sabrá por dónde voy, incluso aunque no haya visto nada de la serie, si ha visto algo, pues se lo puede imaginar. Y eso, no voy a comentar nada más por no hacer spoiler. A mí me ha gustado mucho. Y teniendo este referente y jugando con esta narrativa en la cuarta parte, que es La Casa de Papel tal cual, pero con este elemento y estructurándolo todo alrededor, te tengo que decir que la he disfrutado muchísimo. Soy mega fan de Alien y también de La Jungla de Cristal. Y es que es exactamente eso. Creo que lo hace muy bien. Y de hecho, la referencia, que es en el segundo episodio, sino en el tercero, la dicen explícitamente, de esto se está convirtiendo, o esto parece que sea Alien, no hablan de La Jungla de Cristal, hablan del personaje de Bruce Willis, hablan de McLean. de McClane, hablan de John McClane. Me ha gustado mucho, de verdad. Creo que, bueno, sigue siendo tan espectacular, con tantas dosis de acción, todo lo que nos gusta de La Casa de Papel. A los que vemos La Casa de Papel, pues es más de lo que nos gusta, con muchos giros inesperados, con muchos episodios trepidantes, vertiginosos, que te enganchan y que te lo devoras uno tras otro. Yo me lo he devorado en 2 tandas, entre sábado y domingo, me la he tragado enterita, y porque no he tenido 15 episodios más, que si no caen otros 15. La otra cosa, lo comentaba Francis también hace un segundo, es no solo se ha estrenado la cuarta parte, sino se ha estrenado un documental, una película documental llamada La Casa de Papel 2. El fenómeno, que cuenta, pues eso, el fenómeno internacional de la serie y cómo se han rodado esta tercera y cuarta parte, que recordemos se rodaron conjuntamente las dos. Sí, aquí disclaimer de no veáis esta película documental, si os interesa verla, dura 55 minutos aproximadamente, hasta haber terminado de ver la cuarta parte, porque hay algunas tramas que comentan que no serían demasiado spoiler, pero sí que hay imágenes, enseñan cosas mientras te van haciendo la narración del documental, que son spoilers enormes de la cuarta parte, con cosas de personajes,
Spoiler, muy spoilers. Así que no lo veáis hasta que veáis la cuarta parte, mi recomendación absoluta. Está bastante bien la película documental. Sí que no te descubre nada nuevo, no aporta demasiado, al menos. También es verdad que nosotros estamos muy metidos en la noticia, muy en la actualidad, y nosotros hablamos con los creadores y hablamos con los actores y todo este tipo de cosas, que es verdad que nosotros tenemos mucho más acceso a la información que un usuario cualquiera que tenga Netflix y se ponga la película documental vaya a tener. Creo que para un espectador cualquiera de La Casa de Papel le va a resultar interesante eso. Creo que tampoco no le va a contar demasiado, pero sí que creo que es interesante, es disfrutable. Al final es muy material fan para la gente que le gusta la serie. La película documental arranca con cómo la serie se convierte en un éxito inesperado a su entrada en Netflix, como cuando la serie termina su emisión en Antena 3 y de hecho comentan las audiencias, empieza con 4,5 millones y terminó la segunda parte con menos de la mitad de espectadores. Y la serie acabó. La serie en Antena 3 no la renovaron y se acabó. Cuando Netflix compra los derechos y se empieza a convertir en un éxito internacional, todos se empiezan a dar cuenta porque los actores y Jaime Lorente, que interpreta a Denver, lo dice, que pasa de tener 1.000 y pico seguidores en Instagram a 2.000, 3.000, 5.000, 15.000, 25.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1 millón, Una 2 millones, locura. 3 millones, y empiezan a comentarlo entre ellos. De hecho, dice que los primeros que se dan cuenta son los actores porque empiezan Alba Flores, Jaime Lorente, Álvaro Morte, a hablar entre ellos y a decir, ostras, ¿qué está pasando con mi cuenta de Instagram? Y ahí es cuando se empiezan a dar cuenta. Luego, cuando Sarandos lo comenta en una junta de accionistas también de cómo La Casa de Papel se está convirtiendo en una de las series más vistas de la plataforma cuando apenas lleva 1 mes o 2 meses que han comprado los derechos. Y bueno, luego cuentan cómo, y lo cuenta Alex Pina, que es quizás el gran valor que tiene esta película documental, es que todos los protagonistas, creadores, pues Alex Pina está Esther Martínez Lobato, está Jesús Colmenar, director, pero también está Coldo Serra, están todos, está Álvaro Morte, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Alba Flores, Úrsula Corberó, pues todos los protagonistas salen y hablan, y Alex Pina cuenta como cuando en Netflix vienen a decirle, oye, ¿serías capaz de continuar esta serie? Y tardaron 2 meses en darle una respuesta. Dice que de hecho en Netflix le decían de, oye, no nos vas a decir nada. Dice que estaban intentando ver cómo podían hacer algo que no defraudara a los espectadores y que estuviera a la altura de las expectativas y que incluso pudieran dar un paso más allá en consonancia a esa entrada en Netflix, ¿no? Que sabían que contarían con más presupuesto y tal. Y bueno, a partir de ahí trazan el recorrido de eso, de cómo la serie se empieza a convertir en un éxito internacional, cómo el Bella Ciao se convierte en un himno incluso de resistencia en algunos países como en Brasil o en algunos países de África. Cuentan una historia muy bonita que yo desconocía de un barco de migrantes del Open Arms, que cuando lo rescatan ellos empiezan a cantar el Bella Ciao y que esas imágenes llegan al reparto y a los creadores y cómo ellos se emocionan mucho, ¿no? El personaje que interpreta a Berlín dice que fue el momento para el que la serie tuvo más sentido, ¿no? Porque decía de cómo ese momento tan importante para unas personas en el que literalmente han renacido o han sido rescatados de una posible muerte, pues se ponen a cantar esa canción de La Casa de Papel. Y a partir de ahí hablan un poquito del rodaje de la tercera y la cuarta temporada, de la locura que se desató en Italia y cómo han llegado hasta aquí. Y luego te cuentan secretitos de la tercera y la cuarta parte. Pero secretitos que muchos de ellos cuentan también en el FDS Live, que CJ, de la semana pasada de Fuera de Series. Así que recomiendo a todo el mundo que se vaya también al canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica, que hicimos el live de La Casa de Papel, y si habéis visto la serie, ahí también cuentan muchas cosas Alex Pina, Jesús Colmenar, creador y director, y Alba Flores y Esther Acebo, protagonistas de la serie. Eso, está bien. Creo que no te descubre muchas cosas, no te abre muchísimas puertas, pero bueno, pues te dan, es muy producto fan. Para los que somos fans de la serie, creo que sí que es disfrutable. Eso. Sobre la tercera y cuarta sí que cuentan alguna cosita, sobre todo más curiosidades de rodaje, de problemas que tuvieron, hablan, son bastante honestos en contarte meteduras de pata que cometieron. Hay una famosa lluvia de billetes, pues te cuentan la odisea que fue conseguir hacer esa lluvia de billetes y todas las meteduras de pata que cometieron, porque al final los rodajes son rodajes y pasa absolutamente todo y se pasa canuta. Sí que cuentan una cosa que me gustó mucho que desconocía, que es el método de escritura de la serie. Y habla Alex Pina junto al resto de guionistas de cómo escribir la serie, que se escribe conforme se está rodando, porque dicen que les gusta escribir conforme le van llegando imágenes de... Ellos escriben el planteamiento inicial de la serie, tienen las tramas maestras y la estructura de toda la temporada, pero conforme van rodando, le van mandando todas las escenas de cómo van quedando
Sí, y van, dependiendo de cómo vayan viendo cómo funciona la química, etcétera, etcétera, van decidiendo tirar por unos puntos o tirar por otros. La explicación mucho más extensa la tenéis en la película documental. Esta parte sí me interesó. Y la parte del rodaje también como rueda muy, muy al límite. Sale Santi Amodeo, que es el magnífico director de fotografía de la serie, que habla de cómo usan colores terciarios para que destaquen esos monos rojos, para hacerlo más icónicos, de cómo todos los colores, si os fijáis, la Casa de Papel son grises o tierras, esos son colores terciarios y tal. Está muy guay. Desde ese punto de vista, lo que digo, sí que cuenta alguna cosita interesante. Muy bien, pues ahí tenéis también disponible La Casa de Papel, dos puntos, El Fenómeno, la película documental sobre La Casa de Papel. Start Play, Francis, por fin sabemos que se va a quedar la segunda temporada de Manhunt, ese Manhunt Deadly Claims, se va a ver en Start Play en este mes de abril. Pues por fin nos llega esta segunda temporada de Manhunt. La primera, una bomber, fue una de las series más comentadas de 2018 en España. Era esa persecución por parte del FBI hacia Ted Kaczynski, que llamó la atención por la manera en la que se retrataba al terrorista solitario y cómo se detallaba esa investigación del FBI que acabó atrapándolo. Ahora llega Manhunt Deadly Games, que se estrenaba a principios de año en Estados Unidos, que ya tiene fecha de estreno en España, va a ser el próximo 23 de abril, será Starzplay quien la traiga. Manhunt, una bomber, la tenéis disponible en Netflix, y esta segunda parte va a llegar al servicio de Stars en España, Starzplay. La segunda temporada se va a centrar en el... Bueno, ya sabéis que la serie es una serie antológica por temporadas. Esta segunda temporada se va a centrar en el atentado en el parque del Centenario Olímpico en Atlanta durante la celebración de los Juegos de 1996. Un guardia de seguridad de la zona llamado Richard Jewell va a avisar a las autoridades de que cree que hay una bomba en una papelera. Sin embargo, pasará rápidamente de héroe a villano cuando un periodista descubre que el FBI está investigándolo como sospechoso. Y justo ha coincidido el estreno de esta segunda temporada, como pasa últimamente de algunas veces de series con películas que se pisan o que llegan en simultáneo. La última película de Clint Eastwood, que se estrenó a finales de año en Estados Unidos, creo que principios de año en España, que precisamente se llama Richard Jewell, retrata justo este mismo caso que va a tratar o que tiene como argumento principal la segunda temporada de Manhunt. Sí, señor, con el elenco curiosísimo con Jack Houston, al que hacía un porrón de tiempo que no lo veía yo desde World of Empire, Cara Gugino, que siempre es una bienvenida en las pantallas, y Cameron Britton, al que habíamos visto sobre todo en Mindhunter, haciendo ese asesino icónico, ¿no? Desde las dos temporadas de Mindhunter. Vamos con las cadenas en abierto, tenemos estrenos en Telecinco. Pues fíjate tú, hasta la cuarentena ha llegado para que Telecinco estrene. El 8 de abril estrena Lejos de ti. Candela es una joven apasionada y artista que conoce a Máximo, un romano dedicado a los negocios. Su encuentro en un viaje a Praga se convertirá en el punto de inflexión que va a cambiar sus vidas. La evocación de ese recuerdo compartido provocará que cada uno se aparezca en la vida del otro a modo de visiones. Desde Telecinco nos dicen que incluso en la distancia el amor siempre lo puede todo, para esta serie que se estrena este miércoles a las 22:40 en Telecinco, una serie protagonizada por Megan Montaner, producción de Mediaset Italia, que ahora viene aquí a España. Sí, que es parte de estas cosas que siempre hemos pensado que se podría hacer mucho más entre Mediaset Italia y Mediaset España. Bueno, pues esta es la primera que nos llega. Un día después, a Televisión Española, que le está funcionando muy bien, la funciona muy bien Killing Eve, por lo que yo tengo conocimiento del estreno de series internacionales, nos llega la miniserie de adaptación de El nombre de la rosa. La 1 ha reservado su noche de los jueves para emitir esta serie, que se estrena el 9 de abril a las 10:05 de la noche. Compuesta por una sola temporada, es una miniserie de 8 episodios, recrea la novela homónima de Umberto Eco, con más detalles que su versión cinematográfica. John Turturro y Damien Hardung se ponen en la piel de Guillermo de Baskerville y Atzo de Melk, respectivamente, en esta producción ítalo-alemana ambientada en la Italia de 1327. La historia sigue al monje franciscano y a su aprendiz cuando llegan a un monasterio aislado en los Alpes, donde presencian una serie de asesinatos que parecen cualquier cosa menos el castigo divino que todos lamentan. La serie está creada y dirigida por Giacomo Battiato. La miniserie fue estrenada por la televisión pública de Italia, la RAI, en marzo de 2019. Llega un año después aquí a España. Desde entonces se ha vendido a 132 países y se ha convertido en la segunda ficción italiana más exportada después de Gomorra. Para que veas, El nombre de la rosa, 30, 40 años después, y que sigue dando que hablar y que funcionar. Por último, lo que tenemos, una serie muy de actualidad. Televisión Española va a estrenar una serie sobre la cuarentena por el coronavirus. Cuéntame, Francis, ¿qué sabemos de esto?
Pues Diarios de una cuarentena. Una serie que se ha grabado de forma casera en los hogares de los actores. La serie está creada por Álvaro Fernández Armero y David Marqués. Conocemos a Álvaro Fernández Armero recientemente porque es el creador de Vergüenza, la serie de comedia de Movistar Plus, junto a Juan Cabestany. 8 episodios de media hora que van a mostrar situaciones cotidianas del confinamiento. Cuentan que Fernández, Armero y Marqués enviaron a los actores un iPhone, un trípode, un micrófono y el software necesario para enviar lo que grabaran. La idea partió de la productora Morena Films. Como explicaba Fernández Armero, decían que a Álvaro Longoria se le ocurrió la idea de crear una sitcom con actores que se grabaran a sí mismos bajo su supervisión y con sus guiones, que buscaron perfiles que pudieran representar a la mayoría de la sociedad española y en algunos casos que van a cruzar la historia. Así que ahí viene esta serie en la que vamos a contar con Carlos Bardem, Fernando Colomo, Víctor Clavijo, Carmen Arrufat, Félix Martínez, bueno, entre muchos otros actores que van a pasar por esta serie de Diarios de la Cuarentena. Eso, primera serie sobre la cuarentena por el coronavirus que va a estrenar Televisión Española. Como mínimo una Ya cosa incorporada, CJ, en total, el confinamiento, la cuarentena y el coronavirus. Una cosa curiosa, nuestra veremos a ver ficción. qué tal sale de ello. De todo lo anterior, ¿qué recomendamos, Francis? Pues yo me voy a quedar con La Línea Invisible. Mira que le tengo ganas a El Nombre de la Rosa desde que se anunció el proyecto, porque además el proyecto es una superproducción. Creo que se habían gastado unos 8 o 10 millones de dólares por episodio. Es una auténtica superproducción más para una serie italiana como esta. Pero La Línea Invisible, eso, me ha dejado absolutamente atrapado con su primer episodio. Así que ya os digo yo que me la voy a maratonear como un auténtico animal. The Good Fight, que os voy a decir, es una de mis series favoritas, temporada tras temporada. Lo fue en su momento de Good Wife, y yo creo que por encima de ellas incluso de The Good Fight, así que vamos contando las horas hasta que llegue para poder disfrutar de esta cuarta temporada. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por toda nuestra querida audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos a partir de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com, donde os pedimos que nos digáis las 3 series que más os han gustado de la semana pasada. Esa encuesta, nosotros, aparte de colgar en fueradeseries.com, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide responderla, de que de esa forma vuestras series estén en lo más alto, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1200 personas, y más aún en estos días que corren, hablan diariamente sobre series de televisión, comentamos qué ha ocurrido con las últimas novedades de las series y sobre todo se recomiendan y en fin, hacemos un poquito de piña ahora que estamos en esta situación. Como os digo, os podéis unir ahí cada vez que colgamos la encuesta os avisamos, os damos una pequeña notificación y la podéis hacer. Unos Power Rankings que inauguramos con una nueva entrada, La Conjura contra América. Antes comentaba yo de ella, la serie de David Simon en HBO España ocupa el puesto número 10 del Power Rankings. Y la novena es para la serie de Netflix, El Protector, que cae 3 posiciones con respecto a la semana pasada. El 8 es otra nueva entrada también, Un Juego de Caballeros, esta historia sobre el origen del fútbol moderno en inglés, creada por el creador de Downton Abbey, por Julian Fellows, va directamente al puesto número 8 del Power Rankings. Todavía no he podido ponerme con ella, ¿eh? Mira que le tengo ganas, que cuenta eso, el origen del fútbol, así que a ver si saco un tiempo. Ahora que vienen estos días de Semana Santa, que van a ser muy seriófilos, ¿eh? Entre el confinamiento y 4 días del tirón, se presenta la cosa muy, muy seriófila. Pues séptima posición, CJ para Élite, que estrenaba su tercera temporada hace poquito, que sube 2 posiciones con respecto a la semana pasada. Sigue subiendo Élite. Y la que también sube, también otros 2 puestos, es Homeland, cuya última temporada ya, madre mía de mi alma, todo lo que ha visto llegar Homeland a lo largo del tiempo, sabéis que se puede ver a través de Fox. Y quinta posición para Kingdom, la serie de Netflix, que cae 4 posiciones con respecto a la semana pasada, que llegó a estar en el número 1 y se desploma hasta la mitad de la tabla. Tanto suben, tanto bajan. Al final es el efecto Netflix para bien y para mal. Así que esto es lo que tenemos. En el 4, justo antes de llegar al podio, se queda Star Trek Picard. Baja poco a poco, su temporada ya está terminada. Sabemos que tenemos renovación por una, si me ponéis, por 2 temporadas más. Star Trek Picard, la serie de Amazon Prime Video, que en España se puede ver a través de Amazon Prime Video, cae un puesto, se queda en el 4 de nuestro Power Rankings. Y la tercera posición es para Better Call Saul, que sube una posición con respecto a la semana pasada. Se mete en el podio ya esta penúltima temporada de la serie creada por Vince Gilligan y Peter Gould. Y se mantiene exactamente igual que la semana pasada. Una de las grandes apuestas de HBO España, Westworld, acaba de emitirse su 4º episodio, que a mí es de los 4 que pude ver, que los 4 pasaron de la crítica, el que más me gustó. Hablaremos yo creo también bastante sobre él durante la semana. Westworld se queda en el puesto número 2, Francis. Y primera posición, ¿quién lo iba a decir? Para Devs, la serie
que se puede ver a través de HBO España, que sube 4 posiciones con respecto a la semana pasada, de la 5ª posición a la primera, serie creada por Alex Garland, con una premisa high concept de ciencia ficción, y que yo, sinceramente, hubiera puesto la mano en el fuego en el que esto jamás llegaría a la primera posición, porque es una cosa pequeñita y tremendamente extraña, aunque maravillosa como todo lo que hace Alex Garland. Pero si te gusta, yo creo que es complicado que no la pongas como las 3 de la semana. Es decir, yo creo que o no ves nada y entonces dejaste de ver después o no te pusiste a verla desde el principio, o no has visto más que los primeros 20 minutos, o si has seguido a verla hasta el 5º temporada de episodio, que es el que se estrenó esta semana pasada. Yo creo que tienes que ver un episodio último que además revela muchísimas de las cartas que no es que no la estuvieses viendo, es decir, que al final, si sabes un poquito de cómo funciona las grandes cosas y el mundo cuántico y la teoría del caos y lo demás, es decir, las pistas existen, pero sí es el momento de la gran revelación, más que la gran revelación, la grande, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos creando en esa conversación que tenemos en la cocina entre los dos personajes más chulos que tiene la serie, que son los dos protagonistas fundamentalmente. Devs ocupa el puesto número del Power Rankings y vamos con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que hacemos siempre a través de las redes sociales, sabéis dónde que somos @fuera de series en todas y cada una de ellas, en Facebook, en Instagram, sea en Twitter, allí donde nos encontráis como Fuera de Series, y también nos las podéis hacer en esa encuesta que os comentaba previamente para hacer el Power Ranking. Siempre os dejamos un pequeño huequecito abajo para que hagáis cosas, por ejemplo, ya no solamente comentarios o preguntas, sino comentarios como se están haciendo, por ejemplo, Ángel García, que nos decía gracias por seguir ahí y seguir amenizando nuestras cuarentenas, y mucho ánimo a vosotros también. Nos han llegado bastante mensajes de esto, ¿no, Francis? Pues sí, se agradecen mucho los mensajes de apoyo y de ánimo, porque al final lo que intentamos, la situación es complicada y fea para todo el mundo se ve afectado de una manera u otra, más directa, más indirectamente, pero bueno, lo que tratamos de aquí desde Fuera de Serie es que esto se haga lo más entretenido, divertido y llevadero dentro de lo posible, o al menos recomendar series que se lo hagan. Si no lo conseguimos tú y yo, pues al menos que la serie de la que hablamos y de la serie que recomendamos, que sí que lo hagan. Por eso, pues son unos tiempos difíciles, son unos tiempos duros que nos ha tocado vivir, pero bueno, hay que tirar para adelante. Así que nada, aquí estamos. Muchas gracias, Ángel. Más preguntitas. Danilo Cervantes nos dice: buen día, ustedes que ven más allá de lo evidente con su espada del augurio, referencia de los Thundercats, ¿qué cambios visualizan que se vienen en las salas de cine? ¿Las próximas películas irán directo a la televisión o a alguna plataforma? Pues Dios sabe. Dios sabe. Vamos a ver, que teníamos ese problema, es cierto, pero al final también es cierto conocer los números, la forma de recuperar más rápidamente la inversión que has hecho en una producción de 200 o 300 o 400 o 600 millones de dólares si tienes en cuenta todo el marketing, sigue siendo el estreno en salas comerciales la forma rápida en la que vas a poder hacerlo. No sé qué va a ocurrir. Ya hemos tenido, desde luego, todas las patadas para adelante que hasta ahora hemos tenido, especialmente los de Marvel. Sí hemos tenido, yo creo que el acortarse las ventanas de distribución o el tiempo que pasa entre que hay el estreno en pantalla comercial y que se haya el estreno en casa o que se pueda pagar por ello. En Estados Unidos ya se están haciendo experimentos y hemos tenido, por ejemplo, El Hombre Invisible, que se ha permitido a las 2 semanas de estrenarlo tenerlo, o cosas como La Caza también en 2 semanas después, pagando, no me acuerdo si eran 10 o 20 dólares. Que al final es mucho dinero cuando piensas en lo que normalmente te cuesta un alquiler o una compra de película, o muy poco dinero se lo cuesta con lo que normalmente cuesta a los americanos ir al cine 2 personas. Pero al final los cálculos no los sueles hacer en eso, sino lo haces con la cuenta de lo que te cuesta una suscripción de Netflix, pudiendo consumir lo que quieras. Entonces, yo creo que el experimento desde luego no va a llegar a Estados Unidos, donde sí están más acostumbrados a pagar por compra y por alquiler. No te digo que en España no exista, pero sí que yo creo que tiene que haber gente, ¿no? Porque al final tiene que mantenerse Filmin, sigue haciendo esos estrenos. Movistar Plus también tiene ese servicio de pagar 3 o 4 estrenos. Ahora, por ejemplo, está Puñales por la espalda, las series de las películas de finales del año pasado. Sí, Aves de Presa también la han metido. Y ese tipo de cosas. Aves de Presa también es otra de las que ha adelantado muchísimo el estreno con respecto al anterior, porque se da el segundo efecto, y es que de alguna forma ese dinero que te estás gastando en la publicidad, si tú acortas el sacarlo en casa, te sigue dando ese efecto. Al menos recuerdas la película porque la tienes en cabeza, porque viste todo ese efecto de promoción que se produjo hace 2 semanas. Si se produjo hace 3 meses, pues tienes que volver a hacer un segundo esfuerzo de promoción cuando las películas salen en DVD o salen en Blu-ray o salen a la plataforma. Yo creo que las salas de cine no están muertas. Creo que hay distintas cosas que están haciendo para renovarlo. Yo he hablado varias veces, como últimamente cuando voy a Madrid sí que voy a algunas de ellas, en el que lo que tienes es cosas de lujo, y voy pagando mucho más dinero, pero porque sé que voy a poder comer allí o beber incluso alcohol, que no es algo que haga yo, pero sé que hay otra persona que sí, o tienes un asiento casi tan cómodo como el que tengas en el sofá de la casa. También para la película que vayas a ver, si vas a ver un Michael Bay, si no es con exactamente alcohol, igual, pero yo creo que al final es más la experiencia ver. o el fenómeno de
yo voy a ir 3 veces al cine al año, 4 veces al cine al año, 5 veces al cine al año y estoy dispuesto a pagarme pues lo que a lo mejor paga la gente que va todos los fines de semana pues concentrado en esa de allí. Yo creo que están experimentando con todo ese tipo de cosas. Y a ver cómo aguantan, porque al final no está nada claro cuándo van a volver a ver y ahí desde luego es que los ingresos son absolutamente cero en los próximos meses que pueda haber. Y aquí la segunda variable, que es la cosa que tenemos que empezar a ver, es cuántas ganas vamos a tener todos de juntarnos muchas personas para hacerlo y cuándo vamos a creer que todo el susto ha pasado. Porque sí que estamos jijaja de cuando nos dejen salir vamos a ir todos a los bares o no, porque si no hay una vacuna como tal, realmente te fías de buenas a primera después de todos los bandazos de no te preocupes que no pasa absolutamente nada, no que esto para ti no, que los niños no pueden tenerlo, que los mayores no, que no te preocupes que mascarilla no hace falta porque no necesitas salvo que tengas. Nos vamos a fiar absolutamente todos y nos vamos a meter en un campo de fútbol en el que tengamos 74 personas alrededor o en un cine a rebosar para ver un estreno. Pues no lo sé. Igual sí o igual no. Es una de las grandes incógnitas que tengo para cuando quiero a Dios esto termine cuanto antes mejor. Pero no tengo nada claro el cuánta voluntad o cuántas ganas vamos a tener de juntarnos, como te digo, en una sala de cine, igual que en un teatro, igual que en cualquier sitio, igual un campo de fútbol o una cancha de baloncesto, tan pegaditos y tan juntitos hasta que sepamos que esto ha terminado, porque no tenemos nada claro cuándo va a terminar esto. Sí, sí, sí. Aquí en este punto de aquello que comentaron Spielberg y Scorsese, creo que fue hace ya unos 4 o 5 años, alguna vez en streaming creo que lo he comentado, ¿no? Que ellos vaticinaban de que el cine iba a sufrir con las plataformas de streaming y bajo demanda y las pantallas de 4K de alta definición y los sonidos de alta definición en casa, que se habían mejorado mucho la tecnología, las dimensiones de las pantallas y se habían reducido mucho los precios, en que ocurriría algo parecido como ocurrió con el teatro frente al cine, en el que el teatro cada vez se fue haciendo más exclusivo, más reducido, también más caro y el consumo popular cultural pasó a ser el cine. Que ahora pasaría algo así entre el cine en un cine y el cine en casa o la experiencia de disfrutar algún producto audiovisual en casa frente a ir a una sala de cine, que para las salas de cine pues se quedarían los grandes estrenos, los Avatares 5, si es que algún día lo vemos y James Cameron sobrevive para hacerla, que se está convirtiendo en el George R.R. Martin del cine, o las películas Marvel, las grandes películas superhéroes, eso, los Michael Bay, los grandes taquillazos, ¿no? Las películas Disney, las películas Pixar, o algo así, que es un poco lo que tú dices del cine este que tiene Yelmo, creo que se llaman Yelmo Luxury, ¿no? Esta experiencia del cine más como experiencia, ya no desde el punto de vista cinéfilo de yo me voy a mi salita de 50 personas a ver mi película europea de Kieslowski de culto, sino a nivel popular o a nivel mainstream de eso, de grandes taquillazos y con comida o con bebida en un asiento muy cómodo o con una calidad audiovisual, con un sonido Dolby Atmos envolvente, algo así, eso, como muy sensorial, ¿no? Algo muy espectacular. Habrá que ver, yo estoy contigo, que al final con este tema estamos todos aprendiendo, evolucionamos día a día. Creo que la vacuna o un antídoto, una cura va a suponer el punto de inflexión tanto temporal como social y económicamente a todo esto que estamos viviendo, porque si no es lo que tú dices, por mucho que se levante el confinamiento o se levanten las restricciones, ¿cuántas ganas vamos a tener de meter en una sala de cine o en una discoteca, etcétera, etcétera? Para aquí habrá de todo. Yo creo que al final los europeos del sur, los mediterráneos, somos más para esto de abrazarnos y de meternos todos juntos en un sitio y no en una terraza y ni apechugarnos más que a lo mejor que en otras culturas. Pero habrá que ver. Luego hay de todo. Habrá gente que tenga muchos reparos y habrá gente que diga no pasa nada o gente que ya lo haya pasado y ya no esté inmunizado y no tenga ningún problema, ¿no? Pero yo estoy contigo, que desde luego un porcentaje importante se resentirá, estoy seguro, sobre todo los primeros meses o la gente que tenga mucho susto, dependiendo también la franja de edad que te encuentres. Habrá que ver si esto supone un punto casi mortal para el cine o no, que ya cada vez iba pasando unas horas más flojas. No lo sé. La espada del augurio, como nos dice Danilo Cervantes, aquí se me escapa al menos a mí un poco, CJ. Yo siempre soy de los que piensa que al final nada es tan catastrófico y que los cataclismos no se suelen producir y que todo o la normalidad siempre intenta sobreponerse a la realidad o a las circunstancias y termina volviendo a brotar, termina volviendo a salir. Y yo creo que no sé, este confinamiento no nos va a hacer consumir más
plataforma, yo creo que ya todos estamos bastante acostumbrados. O sea, fíjate que creo que sí que en punto de aplicaciones ahora se ha puesto de moda el yoga o de Freeletics o cosas de esta, de todo el mundo hacer yoga en casa, y sí se está convirtiendo en algo más mainstream. Las plataformas de streaming ya eran mainstream, ya todo el mundo tenía Netflix y todo el mundo estaba loco porque esperaba Disney Plus y Movistar Plus lo tienen mogollón, lo tienen millones de personas, creo que 4 millones o 4 millones y medio de abonados a Movistar Plus en España, de hogares, o sea, que en usuarios, pensa a 2 o 3 usuarios por casa, Son cuántos unas cuantas millones personas. de, claro, cuántos millones de personas son, ¿no? Entonces, no creo que haya puesto de moda las plataformas de streaming, no creo que vaya a derrocar el cine. Para los próximos meses, pues hemos visto esta iniciativa que está en Warner, Universal, Disney, ¿no? De estrenar sus películas en plataformas digitales o en pasarelas que han montado en internet para poder alquilarlas y poder verlas. Yo creo que las salas de cine no se van a acabar, CJ. Que habrá cines que les cueste el disgusto, pues igual que los restaurantes, etcétera, etcétera. O todos los sitios de eventos, discotecas, se van a resentir, o de espectáculos en directo. Ahora hay gran debate con qué va a ocurrir con los musicales, con las obras de teatro, con los monólogos, con los stand-up comedies, con todo esto, precisamente por lo que tú dices. ¿Cuántas ganas tienes de meterte ahora a ver El Rey León allí con 1000 personas más rodeándote? O a meterte a un espectáculo de comedia con todo el mundo allí en un garaje sudando y en contacto físico. Pues me parece que el tiempo no lo va a decir. Va a estar complicado, sí, va a estar complicado. Y los cines al menos sí tienen la ventaja en cuanto a la supervivencia de que el clásico de empresario pequeñito que tiene solo un cine, eso se terminó hace mucho tiempo en España. Al final aquí el 90 o el 95% de las pantallas que a día de hoy tenemos, desde luego nosotros, pertenecen a grandes empresas que han podido tener pues un ERTE con todos los trabajadores y que tendrán la capacidad, porque al final el alquiler o la compra de los sitios no es especialmente barato, a diferencia de los bares o restaurantes, por ejemplo, que va a ser muchísimo más complicado, porque ahí sí que, a diferencia de los Estados Unidos, en España yo creo el 80 o el 90%, y aquí te hablo de cabeza y a ojo de buen cobero y de lo que yo conozco, no son grandes conglomerados ni son cadena de fast food, sino que cada uno tiene su propio dueño, como ocurría con los cines en España hace 40 o 50 años, que sí, la cadena era, bueno, pues el empresario que tenía un cine en cada uno de los pueblecitos de Alicante, pero poco más, o sea, que tampoco te iba mucho más eso. Sí. Y en cine iban a hacer esto de saltar asientos, ¿no? Saltar butacas, que al final los cines sí que tienen esa opción de que las salas suelen ser muy grandes. Una sala de cine no se llena, salvo fines de semana de estreno, eso de Vengadores o de películas así. El resto de salas, los que vamos habitualmente al cine, y no te tienes que ir a la más indie asiática europea, solemos estar 30 personas, 40, 50, para una sala de 250, 350 butacas, hay sitio suficiente para que esté todo el mundo esparcido, que parece que sí que es la medida que van a tomar, al menos para los próximos meses, de que la gente darle distanciamiento para respetar esos 2-3 metros de seguridad. Por ahí los cines se escapan más que incluso un restaurante, que lo van a tener más complicado, porque el restaurante tiene el suelo que tiene, y los restaurantes que funcionan bien se llenan siempre y pegan las mesas todo lo que la pueden pegar para que pase el camarero. Y justo los cines en ese sentido lo tienen un poquito más fácil. Los Sí. restaurantes veremos a ver si se reconvierten al servir comida a domicilio la gran mayoría de ellos, que yo creo que eso es algo en las grandes ciudades sí que están más acostumbrados, quizás en las ciudades pequeñas o los pueblos menos, y no lo sé, es todo un pequeño caos. La última pregunta, Francis, yo creo que podemos hacer en cuarentena. Nos dicen, ¿no creéis que Disney Plus debería haber apostado por su llegada a España por contenidos para adultos, de los que ya dispone derechos al comprar Fox? Yo personalmente los echo de menos y me hace dudar si contratarlo por eso. Por otro lado, Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus, ¿cuál creéis que sea el nombre que se generalizará? Francis, yo creo que el tema de los derechos es lo de siempre, es que Disney Plus o Disney Plus o como queráis, no es todos los derechos, sino que ellos tienen otra plataforma que aquí no existe como tal y bueno, pues es que Disney Plus o Disney Plus o Disney Plus, como queráis verlo, es una plataforma con ese público familiar en la mesa. Sí, claro, aquí hasta que no nos llegue Hulu a nivel internacional, es que todo el catálogo adulto, esto lo hemos comentado ya aquí en streaming, Disney Plus, para mí es Disney Plus, o sea, Yo correctamente creo es que Disney. decir Plus va a ser complicado con la experiencia de Canal Plus. Yo creo que al final nos afecta mucho el que es Canal Plus, pues he sido siempre aquí Canal Plus y un símbolo más lo Sí, vamos el a Plus lo tenemos muy Plus. integrado, y Movistar Plus a día de hoy lo tenemos muy Salvo que la integrado. palabra antes sea americana y sí, Disney es americano, pero Disney es muy nuestra también. Entonces yo creo que sí que ahí vamos a hacer este directamente de decir Disney Plus. Yo a veces me sale Disney Plus ni de coña, porque me escucho muy raro. Disney sí que me sale a veces, pero vaya, yo creo que esto para los españoles es Disney Plus, yo digo Disney Plus, y mira, pues algo patrio que le aportamos a la plataforma de origen español. Yo creo que sí, popularmente va a ser Disney Plus, aunque lo correcto sea Disney Plus o Disney Plus, son ya, por ahí no paso, CJ, o uno u otro, o sea, o lo dices en castellano castellanizado o lo dices en inglés, pero aquí mezclas raras no, ¿eh? Sin píos y
50-50. No, y yo creo, eso, Disney Plus creo que será el nombre que se generalizará. Y luego lo hemos comentado. Disney Plus es una plataforma de entretenimiento familiar. La máxima concesión, entre comillas, son las franquicias de Marvel y de Star Wars. Y digo entre comillas porque no son películas más 18 con el R-rated ni ninguna cosa de estas. Y el resto va a ir todo para Hulu. Aquí la faena que nos han hecho en España es que Hulu en Estados Unidos pues sí que lo puede consumir todo el mundo y puede disfrutar este catálogo. Y aquí en España, pues yo esperaba que 2021, y con todo este tema del coronavirus y toda la que se va a desatar, pues ahora ponle fecha, si va a ser 2021, 2022 o ya para cuándo, porque aquí ya todas las horquillas temporales se nos mueven. Estamos como todo, no sabemos si eso va a hacer que se acelere, que se retrase o qué ocurre, porque Disney al final sí es un gran conglomerado, pero tiene parte de suyo, es decir, todos los estrenos suyos de cine que esperaban hacer caja con ellos, porque el gasto de las nóminas de lo demás ya están hechos. Bueno, pues ya Viuda Negra, patada para adelante, veremos si después de semana. Noviembre, ¿no? Claro, se va noviembre o diciembre, puede, ¿no? claro, es que, y ese Creo que ya lo han confirmado. Que está, pero empieza a sumar todos los cruceros, que yo no sé si volverá jamás en la vida a volver a tener ese mismo los cruceros, y evidentemente todos los parques de atracciones, que están todos absolutamente cerrados y que al final le dan muchísimo dinero en Estados Unidos, y a ver qué ocurre con el resto de los canales y qué ocurre con el resto de las cosas. En fin, el pequeño caos en el que estamos viviendo desde hace 3 semanitas, como mínimo un mes en algunos de los casos. Pronto se pasará, CJ, sí, ánimo a todo el mundo, que nos ponemos aquí, que nos entra la bajona. Esto no puede ser, ánimo. Vamos a hablar antes de despedirnos, Francis, de lo que puede ver la gente esta semana en Fuera de Series. Empezamos primero, como siempre, con nuestro canal de podcast. Pues en nuestro canal de podcast, mañana martes, Gran Angular de Disney Plus, ya está en España y la hemos probado. Programa para analizar la plataforma, su funcionamiento, la interfaz, qué nos parece, su catálogo, qué es lo que más nos ha gustado, analizar un poquito esos originals, cuáles son las series que recomendamos para los que acaban de llegar a la plataforma, la acaban de contratar y se pierden un poquito por el catálogo o no saben qué ver. Pues nada, Gran Angular destinado por completo a la plataforma, que ya hace un par de semanitas que llegó y nos ha dado tiempo a trastearla. El miércoles tendremos un top de joyas escondidas en los catálogos de las plataformas de streaming. De nuevo, recomendaciones de series, eso, un poquito más escondidas, un poquito más desconocidas, para que bichéis en esos catálogos que todos tenéis ahora por el confinamiento. Jueves, no puede ser de otra manera, review de la cuarta parte de La Casa de Papel. Y el viernes tendréis el live que emitimos el jueves pasado sobre La Casa de Papel, que lo emitimos a través de la web de Fundación Telefónica, espacio.fundaciontelefónica.com, y el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica, que lo tenéis ya allí todos disponible. Pues también lo tendréis disponible en la cadena de podcast, si lo preferís escuchar en formato podcast, el FDS Live. Tenemos un montón de cosas también en la web, como por ejemplo estas tres. Pues tenemos, se reabre La Casa de Papel, bienvenidos a la temporada del caos, entrevista de Álvaro Nieva, Alex Pina, al equipo de La Casa de Papel, en el que hablan un poquito de cómo va a ser o cómo es esta cuarta parte. A todos los que vayáis a ver La Casa de Papel o ya la hayáis visto, la llevéis por en medio, acercaros a este artículo de entrevista de Álvaro Nieva, no tenéis spoiler, y os cuentan un poquito por dónde va a ir la temporada y la visión de sus creadores sobre ella. Otra entrevista. En Vamos Juan, el rencor es el gran motor de sus personajes. Entrevista de Marina Such a Diego San José, creador de Vamos Juan, secuela de Bota Juan, que se estrenaba el domingo de la semana pasada. Una auténtica revelación. Bueno, series, una de las series de este año, ¿no? Una de estas series del 2020, sin duda, original de Canal TNT. Y luego, más recomendaciones. CJ, que eso, que estamos todos en casa, ha habido de recomendaciones por el confinamiento. Cosmo se ha sumado a la iniciativa del Quédate en casa y tiene 9 series en su catálogo en las plataformas bajo demanda donde se encuentra el canal, como Star Plus, Orange TV, Vodafone TV, Telecable, R de Galicia, Euskaltel y Cable Local. Allí tiene unas cuantas series de estreno, como Sanditon, una adaptación de una novela inacabada de Jane Austen de la BBC, que se estrena ahora el próximo 14 de abril y que va a sumar a su catálogo, pero además tienen ya disponibles completas en La Casa de las Miniaturas o Harlots Cortesanas, que es una auténtica joya, con Liv Taylor como protagonista. Bueno, tiene un montón de series con My Agent, tiene de todo, tiene detectives, tiene de investigaciones, tiene de Nordic Noir, de crímenes truculentos, tiene un poquito de todo, así que 9 series de Cosmo, eso, recomendaciones para ver este confinamiento. Aquí ha llegado streaming, tenéis mucho más contenido en nuestro canal de podcast, no te voy a jugar como Fuera de Series, y en nuestro canal de YouTube tenemos esos lives, tenemos esos directos, tenemos streaming, que lo estamos grabando en vídeo Francis y yo también, dejando me gustas en los reproductores y pasaros por allí. Tenemos también SF de su cuarentena que estamos haciendo todas las tardes, a partir de las 6 de la tarde en Instagram, media horita de
contar un poquito cómo nos está yendo la cuarentena, repasando por ahí toda la gente de fuera de series, que normalmente presenta este que os hable, pero que en algún momento me sustituirá, como será hoy lunes también Francis Arrabal. Y vamos pasando, bueno, hablando un poquito de todos y respondiendo a las preguntas que nos hacéis y que nos llega a partir de Instagram. No os paséis por la web, que estamos a tope, nada de cuarentena y nada de rollo, seguimos publicando muchísima cosa en fueradeseries.com. Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene y eso. Mucho ánimo a todo el mundo, que sean buenos ciudadanos, que tengan cuidado con ellos y con los demás, que frenemos todo esto. Y nada, eso, mucho ánimo a todo el mundo, que no ha quedado el final del programa, nos ha quedado un poco bajonero y ahora somos youtubers, CJ. Ahora tenemos que ser dinámicos, tenemos que movernos mucho, tenemos que ser divertidos, que ahora también salimos en YouTube. Divertido lo hemos sido siempre, YouTubers. Eso no hay ninguno más. Que sí, que nada, va a salir todo bien, que vamos a tirar para adelante, que es el de peor que hemos salido. Un abrazo muy fuerte a todos, de verdad, cuidado muchísimo. Tened muchísimo cuidado ahí fuera.